Hola chicos, vamos a comenzar un video tutorial que corresponde a los temas que están involucrados en la actividad número 6. Lo primero que vamos a analizar es la supresión de paréntesis. ¿Qué significa suprimir paréntesis? En realidad la palabra suprimir la podemos asociar con quitar, con sacar. O sea que el objetivo de esto es sacar el paréntesis, para lo cual hay que tener en cuenta qué signo tienen delante de ese paréntesis. Y vamos a tener que analizar dos situaciones. Una primera situación en la que si el signo que está delante es un más, los signos que están dentro del paréntesis no van a cambiar. Por ejemplo, yo acá les copié algunos ejemplos para que tengan en cuenta. Si tengo más y dentro del paréntesis más 8, voy a tener como supresión en el momento de quitar el paréntesis más 8. Si tengo más y dentro del paréntesis menos 5, como resultado de la supresión me va a quedar menos 5. Si tengo, por ejemplo, ya un más, donde en el paréntesis hay más de un elemento, no importa, voy a tener en cuenta la misma situación. Voy a dejar los mismos signos que están dentro del paréntesis, o sea, en este caso, menos 4 y más 3. Un cuarto ejemplo, si tengo más y dentro del paréntesis más 6 y más 1, me va a quedar más 6 y más 1. Y finalmente otro ejemplo, si tengo más menos 8 más 6, me va a quedar menos 8 más 6. Obviamente que en estos casos en los que nos quedan dos números, después tendré que resolver la suma algebraica para obtener el resultado final. La otra opción que tengo es que si delante del paréntesis hay un signo menos, los signos que están dentro del paréntesis sí van a cambiar. Por ejemplo, si tengo menos y dentro del paréntesis más 3, voy a cambiar el signo de ese más 3, entonces me va a quedar como menos 3 al suprimir los paréntesis. Si tengo menos 9, me va a quedar más 9. Si tengo menos y dentro del paréntesis más 6 y menos 7, voy a cambiar el del más 6, que me va a quedar menos 6, y el del menos 7, que me va a quedar más 7. Si tengo menos y en el paréntesis menos 8 menos 1, voy a cambiar el del 8 que va a quedar positivo y el del 1 que va a quedar también positivo. Si tengo menos y entre paréntesis más 3 y menos 5, voy a cambiar ambos, o sea, me va a quedar menos 3 y más 5. Al igual que en los ejemplos anteriores donde aparecía más de un número, obviamente que luego tendré que resolver la suma algebraica para obtener el resultado final. Fíjense qué ocurre cuando tengo ejemplos combinados, como por ejemplo esta situación. Menos más 5 más menos 3 más 1. Voy a suprimir el primer término, o sea que al tener un signo menos esto va a cambiar, por eso me va a quedar menos 5. Y en el segundo término voy a tener que dejar los signos de la misma forma en la que aparecen porque delante tengo un más, o sea, me va a quedar menos 3 y más 1. Una vez que tengo esta suma algebraica, lo que puedo hacer es resolverla tratándola de a dos elementos o optar por juntar todos los elementos positivos y quitarle todos los elementos negativos. Esa fue la opción que tomé en este ejemplo, o sea que dejé el único positivo que fue el 1 y le quité los dos componentes negativos que eran el 5 y el 3, que al sumarlos me van a dar 8. O sea, me queda 1 menos 8, finalmente menos 7. Un segundo ejemplo, más, entre paréntesis menos 10 menos 3, menos y entre paréntesis más 8 más 1. El primer paréntesis va a conservar sus signos porque delante tiene un más, o sea, me van a quedar menos 10 y menos 3. Y en el segundo paréntesis voy a tener que cambiar ambos signos porque delante tengo un menos 8 menos 1. Todos los componentes de esta suma algebraica son negativos, o sea que directamente me va a dar menos 22. Un tercer ejemplo, menos 6, menos más 1 menos 13, más 8. El primer término cambia de signo porque delante tengo un menos, me va a quedar simplemente 6 positivo. Acuérdense que si es el primer elemento positivo puedo no escribir el signo más, que se sobreentiende que si no aparece es un valor positivo. Menos el segundo término, voy a cambiar todos los signos del paréntesis porque delante hay un menos, me queda menos 1 más 13. Y el último término va a conservar su signo porque delante tengo un más, o sea, más 8. Elementos positivos tengo el 6, el 13 y el 8, es decir, 27. Le voy a quitar 1, que es el elemento negativo, finalmente 26 de resultado final. Y el último ejemplo, más 4 menos 1, menos 5. El primer término va a conservar todos sus signos de la misma manera en la que están. Fíjense que 4 menos 1 lo escribí sin el más del 4, no hace falta escribirlo. Y el menos me va a cambiar el signo del segundo término, o sea, me va a quedar más 5.
elementos positivos aquí, tengo el 4 y el 5, es decir, me va a dar 9. Le voy a quitar el elemento negativo que es 1, 9 menos 1 es 8. Estos ejemplos combinados ayudan a entender un poco cómo funciona la supresión de paréntesis cuando tengo más de un elemento. Vamos ahora a analizar multiplicación y división de números enteros, para lo cual hay que tener en cuenta una regla muy útil que se llama regla de los signos. Esta regla nos establece qué signo va a tener el resultado final de una multiplicación o de una división en función de los signos que tengan los componentes de esa multiplicación y de esa división. Si los factores son los dos positivos, el resultado es positivo. Si los dos son negativos, el resultado es negativo. Si el primer factor es positivo, pero el segundo es negativo, el resultado es negativo. Si el primer factor es negativo, pero el segundo es positivo, el resultado es negativo. Fíjense que si uno analiza con detenimiento esta regla de signos, lo que podemos concluir es que si los componentes de un producto tienen todos el mismo signo, como en este caso que tengo dos elementos que son los dos positivos, el resultado es positivo. Si son los dos negativos, el resultado es positivo. Cuando el signo es distinto, en esas situaciones voy a tener resultado negativo. Para el cociente pasa exactamente igual. Si los componentes del cociente, de la división son los dos positivos, el resultado es positivo. Son los dos negativos, el resultado también es positivo. Y si tienen uno positivo y uno negativo, el resultado es negativo. Vamos a ver cómo funciona esto en los ejemplos. Tengo más 3 por más 2. Los dos elementos son positivos, resultado final, más 6. Multiplico los dos elementos numéricos y multiplico los signos. Si los dos elementos son negativos, voy a tener resultado positivo. También funciona igual. Multiplico los dos factores numéricos y luego establezco regla de los signos. Si un factor es positivo y el otro es negativo, resultado negativo. Y si uno es negativo y el otro positivo, resultado negativo. Lo mismo ocurre con la división. Si los dos elementos de la división son positivos, el resultado es positivo, y si los dos son negativos, el resultado es positivo. Si uno de los dos es positivo y el otro es negativo, el resultado es negativo. Miren qué ocurre con los ejemplos combinados. Cuando uno tiene multiplicaciones y divisiones combinadas, lo que uno tiene que hacer es trabajar de izquierda a derecha. Es decir, voy a ir resolviendo en el orden que aparece. No voy a combinar elementos, porque no siempre que combine elementos voy a obtener un resultado correcto. Entonces, yo para asegurarme que el resultado es correcto, voy a trabajar de izquierda a derecha. Es decir, si tengo más 18 dividido menos 3 por menos 2, voy a resolver primero esta división y luego el resultado lo voy a multiplicar por el valor menos 2. 18 positivo dividido 3 negativo me da menos 6 y cuando lo multiplico por menos 2 me da más 12. Si tengo un producto y luego un cociente, hago el producto primero que me da menos 24 y lo divido por menos 4 me da más 6. Si tengo primero un cociente y luego otro cociente, voy en orden. Primero resuelvo el primer cociente, me daría menos 6 y cuando lo divido por más 3 me da menos 2. O sea que tengo que atender a esos detalles. En el caso de la potenciación de números enteros, acuérdense que la potenciación es un producto consecutivo de factores iguales, tantos factores como indica el exponente. Si yo tengo A por A por A por A por A por A, voy a tener n veces la cantidad de A y lo puedo expresar de una forma mucho más abreviada, como es A a la n, en donde la A es la base y n es el exponente. Acuérdense que esa n siempre indica la cantidad de veces que yo multipliqué a la letra A por sí misma. Acuérdense que el resultado de la potenciación recibe el nombre de potencia. Hay dos casos especiales que quiero que recuerden. El primero es que si el exponente es 0, sin importar el signo y el valor que tengamos como base, nuestro resultado es 1. Y si el exponente es 1, acuérdense que sin importar qué valor tengamos como base, siempre vamos a tener el mismo valor como resultado de potencia. Si yo acá tengo un 5, 5 a la 1 me va a dar 5, si tengo 20, 20 a la 1 me va a dar 20 y así sucesivamente. Son dos casos especiales que quiero que recuerden. Vamos a ir a analizar ahora en la potenciación qué ocurre con la diferencia entre
una expresión de potencia cuando tengo exponente par o cuando tengo exponente impar, que es a lo que tenemos que atender. Cuando el exponente es par, el signo de la potencia, es decir, del resultado, va a ser siempre positivo. Y cuando el exponente es impar, si la base es positiva, la potencia es positiva. Y si la base es negativa, la potencia también es negativa. Ojo con el tema de la potencia impar, porque algunos asocian que si el exponente es impar, siempre vamos a tener resultados de potencia negativa. Y esto no es así. Va a ser negativa en la medida de que su base sea negativa. Pero si tenemos una base que es positiva, el resultado es positivo. Miren los ejemplos. Menos 6 al cuadrado es lo mismo que menos 6 por menos 6, es decir, más 36. Menos 6 al cubo es menos 6 por menos 6 por menos 6, es decir, menos 216. Y 2 positivo a la cuarta es 2 por 2 por 2 por 2, 4 veces, de ahí el más 16. Y finalmente 3 positivo al cubo, 3 por 3 por 3, que me va a dar más 27. Una aclaración importante que quiero que veamos es la parte de nomenclatura. Tener escrito de este modo y tenerlo escrito de este otro modo no son expresiones iguales. Fíjense que yo aquí coloqué el signo de desigualdad. Esta expresión indica que el menos 5 está elevado al cuadrado, o sea que esto sería menos 5 por menos 5. De ahí nuestro resultado 25 positivo. Pero esta situación me indica que tengo menos y lo que se elevó al cuadrado es solamente el 5, no el menos. O sea, esto sería menos 5 por 5. O sea que de ahí me quedaría menos 25. Cuidado con esto porque puede aparecer en algún ejercicio. Bueno, y finalmente vamos a la radicación de números enteros. La radicación es una operación que tiene sentido en función de que se cumpla cierta parte de su definición. Porque si yo tengo la raíz enésima de A igual a B, en donde la n es el índice, este símbolo se llama radical y esta componente interna se llama base o radicando, esto va a ser igual a B si se cumple que hacia B la elevo a la n, voy a obtener el valor A. Es decir, necesariamente debe de cumplirse esta segunda expresión para que esto tenga validez. Fíjense los ejemplos que yo coloqué aquí. Raíz cuadrada, acuérdense que cuando aquí no hay nada hay un 2, raíz cuadrada de más 4, y yo puse más menos 2. ¿Por qué puse más menos 2? Porque ya al trabajar con números enteros, tengo que acordarme que si al 2 positivo lo elevo al cuadrado, me da 4 positivo, pero si al menos 2 positivo lo elevo al cuadrado, también me da 4 positivo. Es decir, que las dos situaciones cumplirían que el resultado me diera 4 positivo. Fíjense que puse un segundo ejemplo, raíz cuadrada de 9 positivo y puse más menos 3. Raíz cúbica de menos 8, acá no tengo opción, porque la única opción es el menos 2. Menos 2 elevado al cubo a mí me va a dar menos 8. Fíjense con la raíz cuarta de 16 positivos, también puse más menos 2, porque 2 a la cuarta me da 16 y menos 2 a la cuarta también me da 16. Luego puse raíz quinta de menos 32, situación que también tengo un único resultado, menos 2, porque menos 2 a la quinta a mí me da menos 32. Y finalmente puse el ejemplo de la raíz cuadrada de 81, situación que también tiene dos opciones, 9 y menos 9. 9 al cuadrado me da 81 y menos 9 al cuadrado también me da 81. Bueno, importante entonces, si la raíz tiene índice par y el radicando es negativo, acá es importante considerar que no tiene solución en el conjunto de los números enteros. Es decir, si yo tengo la raíz cuadrada de menos 4, no hay ningún número en el conjunto de los números enteros que elevado al cuadrado a mí me dé menos algo, porque si nos acordamos, cuando la potencia es par, siempre el resultado tiene que ser positivo. Es decir, que siempre tengo que tener en cuenta que si la raíz tiene índice par y el radicando es negativo, no voy a encontrar solución en el conjunto de los números enteros. Ahora, si las raíces de índice par y radicando positivo las voy a analizar y me encuentro con que tienen dos posibles resultados, uno positivo y otro negativo. Y acá está la explicación de lo que analizamos anteriormente. Si tengo raíz cuadrada de 4 positivo, tengo más menos 2. ¿Por qué?
porque más 2 al cuadrado y menos 2 al cuadrado me dan también 4 positivo. Lo mismo pasa con la raíz cuarta, en este caso de más 16, que me da también más menos 2, porque 2 a la cuarta y menos 2 a la cuarta también coinciden en resultado. Y lo mismo para la raíz cuarta de más 81, que me dio más menos 3, porque 3 a la cuarta y menos 3 a la cuarta también coinciden en resultados. Es decir, que tengo que considerar esas opciones para poder resolver raíces en el conjunto de los números enteros. Espero que les sirva y que puedan resolver las actividades.